El Nuberu. Mis queridas personitas aventureras, esta historia transcurre en las majestuosas montañas de Asturias, donde los picos se alzan como gigantes dormidos y los valles se extienden como alfombras verdes, donde el Nuberu, el señor de las tormentas, cabalga sobre su nube de tempestad. No es un paseo tranquilo. El viento le azota la barba blanca como si quisiera arrancársela, y los relámpagos danzan a su alrededor como traviesas luciérnagas de luz pura. Un día, mientras el Nuberu vigilaba sus dominios, notó algo inusual. Un resplandor oscuro emanaba de un valle lejano, un lugar donde la alegría y el verdor siempre habían reinado. Intrigado, espoleó a su nube, que se movió a una velocidad sorprendente, dejando tras de sí un rastro de truenos que retumbaban como tambores de guerra. Al llegar al valle, el Nuberu comprendió la causa de aquella oscuridad. Un ojáncano malvado, un gigante de un solo ojo, lleno de envidia y rencor, había lanzado un hechizo sobre la tierra. Con su único ojo llameante, había absorbido toda la humedad, dejando el suelo agrietado y sediento, las plantas marchitas y los animales débiles. La furia del Nuberu creció como una tormenta de verano. Nadie se atrevía a dañar la belleza de Asturias. Con un rugido que hizo temblar las montañas, el Nuberu descendió sobre el valle, su nube de tormenta oscureciendo el sol como un manto de carbón. El ojáncano, al ver la furia del señor de las tormentas, soltó una carcajada burlona. Su voz resonó como piedras cayendo por un precipicio. ¡Ja! ¿Qué puedes hacer tú, viejo Nuberu? Tu lluvia no puede contra mi magia oscura. Pero el Nuberu no se dejó intimidar. Con valentía, levantó sus poderosos brazos y chasqueó los dedos. Un rayo zigzagueó en el cielo y cayó cerca del ojáncano, haciéndole retroceder con un gruñido de sorpresa. El Nuberu sabía que no podía vencer al gigante con solo fuerza bruta. Necesitaba inteligencia y estrategia. Mientras el ojáncano se recuperaba del susto, el Nuberu comenzó a llamar a sus aliados. Los vientos del norte, fríos y veloces como flechas. Las nubes del oeste, cargadas de agua como cantimploras gigantes. Y los truenos, con su poder ensordecedor. Los vientos del norte se abalanzaron sobre el ojáncano, intentando derribarlo con ráfagas heladas. Las nubes del oeste descargaron una lluvia torrencial, tratando de apagar el fuego oscuro que emanaba de su ojo y había secado la tierra. Los truenos resonaban con fuerza, aturdiendo al gigante malvado. Pero el ojáncano era fuerte y astuto. Con un movimiento de su brazo, lanzó un torbellino de polvo y espinas que dispersó a los vientos. Con un pestañeo de su ojo mágico, evaporó parte de la lluvia y con un rugido desafió a los truenos. El Nuberu vio que necesitaba un plan más audaz. Recordó las leyendas ancestrales que hablaban de la debilidad de los ojáncanos. Su único ojo era su punto vulnerable. Pero acercarse al gigante no sería fácil. Entonces
El Nuberu tuvo una idea. Con ingenio comenzó a tejer una red de relámpagos, lanzándolos de formas impredecibles alrededor del Ojáncano. Los rayos danzaban y brillaban, distrayendo al gigante y dificultándole la visión. Aprovechando la confusión, el Nuberu descendió aún más, ocultándose entre las nubes bajas. Con sigilo se acercó al Ojáncano, moviéndose con la agilidad de un rayo silencioso. El gigante, enfocado en los relámpagos que lo rodeaban, no notó su presencia hasta que fue demasiado tarde. Con un movimiento rápido y preciso, el Nuberu sopló con todas sus fuerzas. Un viento huracanado salió de sus pulmones, levantando una nube de polvo y arena que se arremolinó alrededor de la cabeza del Ojáncano, cegando su único ojo. El gigante gritó de furia y dolor, tambaleándose y golpeando el aire con sus enormes manos. Sin su visión mágica, su poder disminuyó. La oscuridad que había cubierto el valle comenzó a disiparse y las primeras briznas de hierba verde asomaron entre la tierra agrietada. El Nuberu no se detuvo ahí. Sabía que debía deshacer el hechizo por completo. Con determinación, reunió las nubes más puras y les ordenó descargar una lluvia sanadora sobre el valle. El agua cayó suavemente al principio, pero luego se convirtió en un diluvio revitalizante que empapó la tierra, lavando la oscuridad y devolviendo la vida a cada rincón. Las plantas sedientas levantaron sus hojas. Los animales débiles bebieron con avidez y los ríos volvieron a cantar con fuerza. El valle recuperó su verdor y su alegría, como si nunca hubiera estado bajo el maléfico hechizo del Ojáncano. El gigante malvado, ciego y debilitado, huyó despavorido, tropezando entre las rocas y jurando venganza. Pero el Nuberu, vigilante, envió tras él una tormenta de granizo que lo obligó a refugiarse en las profundidades de una cueva oscura, lejos del hermoso valle de Asturias. Con un suspiro de alivio, el Nuberu contempló el valle restaurado. Su corazón se llenó de satisfacción al ver la alegría de los seres vivos. Había luchado con valentía, inteligencia y determinación, y había triunfado gracias a la ayuda de sus aliados y a su ingenio. Los niños del valle salieron corriendo a recibir la lluvia, riendo y jugando bajo el sol que volvía a brillar. Sabían que el Nuberu los había protegido, demostrando su gran amor por su tierra y por todos los que la habitaban. Tras su valerosa victoria contra el Ojáncano, la paz regresó a los valles y montañas de Asturias. El verdor se intensificó. Las aguas cristalinas volvieron a fluir con alegría y el canto de los pájaros resonaba en cada rincón. Sin embargo, la tranquilidad del Nuberu nunca era absoluta, pues sabía que la naturaleza siempre presentaba nuevos misterios y desafíos. Otro día, mientras cabalgaba sobre una suave nube matinal, el Nuberu notó un silencio absoluto proveniente del valle del río Deva, un lugar conocido por la melodía constante de sus aguas. Intrigado, dirigió su nube hacia allí, dejando tras de sí una estela de rocío brillante. Al llegar,
el Nuberu se encontró con un panorama desconcertante. El río Deva, que siempre había cantado con fuerza al deslizarse entre las rocas, ahora yacía casi inmóvil. Su cauce era apenas un hilo de agua turbia. Las orillas, antes cubiertas de mucha y muy variada vegetación, mostraban un aspecto marchito y polvoriento. Los animales que dependían del río se mostraban débiles y sedientos, y el aire mismo parecía cargado de una tristeza silenciosa. El Nuberu sintió un escalofrío recorrer su barba. Una fuerza oscura debía estar actuando sobre el río, silenciando su alegre canto y marchitando la vida a su alrededor. Con su mirada penetrante, escrutó el valle buscando la fuente de esta extraña calamidad. Pronto, sus ojos se posaron en una figura sombría que se movía cerca del nacimiento del río, en lo alto de las montañas. Era una Aksana malévola, una ninfa de las aguas corrompidas por la envidia y el resentimiento. Se decía que las Aksanas custodiaban las fuentes y los arroyos, pero ésta, consumida por la oscuridad, había decidido acaparar el agua para sí misma, tejiendo un hechizo de sequía sobre el río Deva. La furia del Nuberu se encendió como un rayo en la noche. Nadie tenía derecho a robar la vida de un río y a sumir en la tristeza a sus habitantes. Con un trueno sordo que resonó en los picos, el Nuberu se lanzó hacia la montaña donde se encontraba la Akshana malvada. La Akshana, al sentir la presencia del Señor de las Tormentas, se giró con una sonrisa socarrona en su rostro pálido. Sus ojos brillaban con una luz fría y maliciosa. «¡Mira quién viene! El viejo Nuberu, siempre entrometiéndose en asuntos que no le conciernen. ¿Crees que puedes detener mi poder?» Su voz era como el susurro helado del viento invernal. El Nuberu no respondió con palabras. En su lugar, levantó sus manos y convocó a las nubes más oscuras del horizonte. En cuestión de segundos, el cielo sobre la montaña se cubrió de un manto negro, presagiando una tormenta inminente. La Akshana soltó una risa aguda. ¿Tormentas? ¿Crees que tus débiles lluvias puedes competir con mi magia? He encadenado al espíritu del río y solo yo puedo liberarlo. Pero el Nuberu sabía que la fuerza bruta no siempre era la respuesta. Observó con atención el terreno, notando las grietas en la roca y los pequeños arroyos que aún luchaban por fluir. Entonces tuvo una idea astuta. Comenzó a llamar a los espíritus de la montaña, seres ancestrales que conocían los secretos de la tierra. Les pidió que guiaran sus rayos hacia los puntos débiles de la montaña, hacia aquellas fisuras que podían ensancharse con la fuerza de la tormenta. Los espíritus de la montaña escucharon la llamada del Nuberu y susurraron a los vientos, dirigiendo los relámpagos con precisión sorprendente. Los rayos impactaron en la roca con estruendo, abriendo grietas que se extendieron como relámpagos en la ladera. La Akshana observaba con creciente preocupación cómo su poder comenzaba a debilitarse.
El temblor de la montaña interrumpía su hechizo, y el sonido de la lluvia que comenzaba a caer era como un presagio de su derrota. El Nuberú intensificó su ataque. Convocó a los vientos más fuertes, ordenándoles que soplaran con furia contra la base de la montaña, erosionando la tierra que rodeaba la fuente del río. La lluvia caía ahora con fuerza torrencial, lavando la sequedad y humedeciendo la tierra sedienta. La Shana, sintiéndose acorralada, intentó fortalecer su hechizo, pero era demasiado tarde. La combinación de los rayos precisos, los vientos huracanados y la lluvia revitalizante estaba rompiendo su control sobre el río Deva. Finalmente, con un estruendo ensordecedor, una sección de la montaña se derrumbó, liberando con fuerza el agua que la Shana había retenido. El río Deva, como un gigante despertando de un largo sueño, comenzó a fluir de nuevo con vigor, y su canto alegre resonaba por todo el valle. La Shana, debilitada y derrotada, lanzó un grito de rabia antes de desvanecerse en una niebla oscura, llevándose consigo su malévola sequía. El Nuberú observó con satisfacción cómo el río recuperaba su cauce y la vida florecía de nuevo en sus orillas. Los animales bebían con alegría, las plantas se levantaban con vigor y el valle se llenó de un murmullo agradecido, y todo volvió a la normalidad, incluidas las gentes que vivían cerca del río y los animales de granja. En otra ocasión, una espesa niebla descendió sobre los picos de Europa, una niebla tan densa y persistente que parecía tener voluntad propia. Los senderos desaparecieron, los pastores perdieron sus rebaños y los viajeros se extraviaron en un laberinto blanco y silencioso. Las súplicas de los habitantes de las montañas llegaron hasta el Nuberú, quien sintió la angustia en el aire. Esta no era una niebla natural. Tenía la fuerza malvada de un hechizo, desorientando y aislando a todos los que se aventuraban en ella. Montado en su nube, el Nuberú se adentró en el manto neblinoso. Los relámpagos que danzaban a su alrededor apenas podían penetrar la espesa niebla, y el viento parecía perderse en la nada. El Nuberú sintió la influencia de una magia poderosa, una fuerza que buscaba confundir y desorientar. Después de un tiempo buscando en la niebla, el Nuberú descubrió su origen. En el corazón de los picos, oculto en una grieta profunda, vivía un basilisco ancestral, una criatura cuyo aliento podía generar una niebla tan densa que borraba el camino y la memoria. El basilisco, solitario y resentido, disfrutaba perdiendo a los humanos en su laberinto de vapor. El Nuberú sabía que enfrentarse directamente al basilisco en su niebla sería peligroso. Necesitaba un plan para dispersar la bruma y debilitar a la criatura. Comenzó a ascender por encima de la niebla, hasta alcanzar las alturas, donde el sol aún brillaba con fuerza. Allí reunió los rayos solares más intensos, concentrándolos en un punto. Luego, con un movimiento preciso,
los dirigió hacia las capas superiores de la niebla. Los rayos solares, como espadas de luz, atravesaron la niebla, calentándola y evaporándola poco a poco. A medida que la luz penetraba en el laberinto blanco, comenzaba a desaparecer, revelando las siluetas de los árboles, los contornos de las montañas y los senderos perdidos. El basilisco, sintiendo la invasión de la luz, rugió con una furia desmedida desde su guarida. Su niebla, su arma y su refugio se estaba desvaneciendo. Desesperado, intentó intensificar lo más que pudo su aliento, pero la fuerza del sol era demasiado poderosa para luchar contra ella. Aprovechando la confusión del basilisco, el Nuberu descendió rápidamente, rodeando la grieta donde se ocultaba la criatura. Convocó a los vientos más cálidos del sur, ordenándoles que soplaran con fuerza hacia la entrada de la cueva. El viento cálido, cargado de la potente energía del sol, penetró en la guarida del basilisco, disipando la niebla restante y debilitando al máximo el poder de la criatura. El basilisco, expuesto y vulnerable, intentó atacar al Nuberu con su mirada petrificante, pero el señor de las tormentas era demasiado rápido. Con un rayo certero, el Nuberu golpeó la entrada de la grieta, sellándola con montones de rocas y tierra. El basilisco, atrapado en su propia oscuridad, ya no podría sembrar la confusión en las montañas, y mucho menos entre las personas y los animales que las habitaban. Lentamente, la niebla se disipó por completo, revelando un paisaje bañado por el sol. Los pastores encontraron a sus rebaños, los viajeros hallaron sus caminos, los animales pudieron salir de sus guaridas y la alegría regresó a los picos de Europa. El Nuberu observó desde su nube cómo la vida se reanudaba en las montañas. Había utilizado la luz y el calor para vencer la oscuridad y la confusión, demostrando que la astucia y la comprensión de la naturaleza eran tan poderosas como la fuerza bruta. Los niños escuchaban con asombro cómo el señor de las tormentas enfrentaba desafíos cada vez mayores, siempre dispuesto a proteger su hogar y a sus habitantes de cualquier amenaza. Las leyendas contaban de su lucha contra una serpiente gigante que intentó envenenar los ríos con su tóxica maldad, de cómo convenció a unos traviesos trasgos de devolver todos los objetos robados a los aldeanos, utilizando acertijos y juegos de ingenio para ello, y de su alianza eterna con las shanas bondadosas para proteger los bosques de la tala indiscriminada que dejaba los bosques sin árboles, dejando en su lugar tierras desiertas. Cada tormenta que se desataba en Asturias recordaba a la gente el poder del Nuberu, pero también su papel como protector y guardián. Sabían que detrás de cada trueno y cada relámpago había un corazón valiente velando por su bienestar. El Nuberu, cabalgando eternamente sobre sus nubes, seguía siendo el símbolo de la fuerza, la justicia y el amor incondicional por la majestuosa tierra de Asturias. Su leyenda, transmitida de generación en generación, se hacía cada vez más grande y aseguraba que mientras las montañas se alzaran hacia el cielo y los ríos fluyeran hacia el mar, el espíritu del Nuberu
viviría para siempre en el corazón de su pueblo. Se contaban historias de su valentía y su astucia, de cómo se enfrentó al malvado y temible Ojáncano y a la maliciosa y perversa Xana para salvar la tierra de Asturias. Los niños aprendieron que incluso los problemas más grandes pueden superarse con coraje e inteligencia y la ayuda de los amigos. Y el Nuberu siguió cabalgando sobre sus nubes, ahora con una determinación aún mayor para proteger su hogar. Sabía que siempre habría desafíos, pero también sabía que con unidad y perseverancia el bien siempre triunfaría sobre el mal. Así que, la próxima vez que escuches el rugido de un trueno o veas un relámpago cruzar el cielo, recuerda la historia del Nuberu, el valiente señor de las tormentas, que luchó con todas sus fuerzas para proteger la belleza y la vida de Asturias. Y recuerda que tú también tienes la fuerza y la inteligencia para enfrentar tus propios desafíos, actuando siempre con valentía y buscando la ayuda de quienes te rodean. Porque juntos podemos superar cualquier tormenta. Y colorín colorado, este cuento en el iglú mágico se ha colado. Este cuento ha sido elegido por Maximilian, nuestro guía experto del iglú, para poder compartirlo con todas las personas que quieran leerlo o escucharlo. Espero que lo hayan disfrutado.